Muy buenos días para todos. Vamos a continuar estudiando la tercera operación de la inteligencia, que es el razonamiento. Ya en el video anterior, en el video número 100, hicimos una pequeña introducción tomando como un resumen del recorrido que hemos hecho por la primera y la segunda, que fueron como preparación para esta tercera operación de nuestra inteligencia, en su esfuerzo por conocer la verdad, por conocer realmente las cosas. Vimos también en ese video algunas de las definiciones más clásicas que hay acerca del razonamiento. En esta oportunidad quisiera presentarles como si dijéramos, una profundización en lo que es la esencia del razonamiento. Porque, aunque ya lo dijimos en el video 65, si no estoy mal, en ese video, si ustedes lo vuelven a ver, creo que por allá mostrábamos la idea de ciencia que tiene el aristotelismo, que es básicamente la misma idea que retoma Santo Tomás y que nos parece que es una concepción de la ciencia no solo válida todavía en nuestra época, sino incluso mucho más completa e integral que las definiciones de la ciencia que se acostumbran actualmente, que me parece que se quedan cortas, que son definiciones de la ciencia reduccionistas y un poquito superficiales. Porque si ustedes hacen el ejercicio de preguntarle a un catedrático universitario moderno, a un investigador, ¿qué es la ciencia? Pues supongo que les va a contestar algo así como la ciencia es el resultado de una experimentación controlada, meticulosa, juiciosa, una medición cuantitativa de las variables que intervienen en el experimento. Algo así, más o menos les va a decir. Pero si ustedes se fijan, esa manera de concebir la ciencia se queda en la superficie accidental de las cosas, cuantitativa, y no avanza hacia la naturaleza íntima, las formalidades esenciales de las cosas, cuiditativas, que es finalmente la tarea de la inteligencia. Entonces, de alguna manera, limitan el mismo esfuerzo de la inteligencia. Entonces la inteligencia se queda ahí como con ganas de avanzar hacia lo que es su verdadero objeto, pero la concepción moderna la limita a lo cuantitativo y lo fenoménico experimental. Entonces, para avanzar en la comprensión de lo que es esta tercera operación de la inteligencia, conviene recordar lo que viene siendo el corazón de la tercera operación de la inteligencia. Para eso, vamos a hablar del rol de las causas en el razonamiento. ¿Qué tiene que ver eso de causa con el razonamiento? Decíamos en el video pasado que precisamente razonar significa ir de un conocimiento que tenemos a otro que encontramos o deducimos en virtud del conocimiento que ya poseemos. Es un principio aristotélico decir que todo conocimiento, en el sentido estricto de la palabra conocer, es resultado de un conocimiento anterior. No conocemos de cero o en el vacío, por lo menos en el sentido estricto de la palabra conocer. Entonces fíjense que les pongo ahí una frase muy famosa que es la frase con la que inicia el libro de la metafísica de Aristóteles. Todo hombre naturalmente desea saber, por naturaleza. Todo hombre desde que nace es curioso y abre sus ojos al mundo y no desea otra cosa sino contemplar y conocer. Luego, a medida que va creciendo, pues intervienen otros intereses, otros objetivos, otras prioridades, de pronto más de carácter práctico. Entonces ese conocimiento se hace práctico y se hace como insumo para todas las grandes maravillas de la tecnología y de la técnica. Pero de manera inicial, de manera espontánea, de manera natural, todo hombre lo que desea es saber. Las primeras páginas de la metafísica de Aristóteles, que les recomiendo que las lean, son una meditación, una especie de reflexión donde Aristóteles va como desgranando esos distintos niveles
de conocimiento que arrancan desde la percepción sensible hasta llegar al razonamiento acerca de las causas de las cosas. Bien, entonces, ¿cuál viene siendo ese saber al que el hombre de manera natural aspira? Pues ese saber lo podemos tomar en un sentido amplio, como todo conocimiento sensible, ver, oír, tocar, gustar, oler, todo tipo de conocimiento, pero la palabra saber, el verbo saber, tiene otro sentido mucho más profundo, que es el de saber algo de manera íntima, conocer verdaderamente la esencia de ese objeto de conocimiento que nos interesa y que nos llama la atención, no solamente conocerlo como desde afuera, a través de sus manifestaciones accidentales, sensibles, experimentales precisamente, sino que la inteligencia aspira a un saber que vaya a la esencia de las cosas, a la cuididad. Recuerden ustedes cuando hicimos esos videos donde tomábamos al padre Calderón, su genial libro Umbrales de la Filosofía, y hacíamos como esa especie de introducción al pensamiento correcto, a la manera correcta de pensar, y decíamos que la inteligencia avanza a través de toda esa selva de percepción sensible hasta tratar de encontrar esas constantes, esas cualidades comunes que constituyen las especies y los géneros, ¿no? Bien, entonces, tenemos que todo hombre naturalmente desea saber, y sobre todo saber en ese sentido profundo. Y resulta entonces que para Aristóteles, y también para Santo Tomás por supuesto, la ciencia, ese saber con mayúscula, de hecho ahí pongo la palabra ciencia con mayúscula, si se fijan, ese saber, esa ciencia en sentido estricto, dicen ellos que es un conocimiento de lo necesario por medio de sus causas. Esa es la definición de ciencia que se nos debe quedar ahí como grabadita. Ciencia es un conocimiento de lo necesario por medio de sus causas. ¿Qué significa que es un conocimiento de lo necesario? Significa que la ciencia en sentido estricto aprehende o busca aprehender la necesidad en las cosas, aquello que es necesario. Por ejemplo, si alguien busca tener ciencia acerca del caballo, o acerca de los planetas, o acerca de las células, o acerca de lo que sea, pues realmente lo que le interesa es conocer lo que esa cosa es de manera necesaria, esencial, no accidental. Por ejemplo, si alguien dice que conoce los caballos porque sabe que tienen cola, pues ese conocimiento disculpen el ejemplo tan simple, pero es un conocimiento excesivamente accidental, porque si usted le quita la cola a un caballo, que no lo hagan por supuesto, el caballo sigue siendo caballo. Entonces todavía saber que el caballo tiene cola, pues todavía es un conocimiento que se queda en lo exterior, que no me dice realmente lo que el caballo es. La inteligencia aspira a más, la inteligencia aspira a aprender aquellas formalidades, aquellas cualidades que el caballo es de manera necesaria, es decir, que no le pueden faltar, porque si le faltan, pues deja de ser lo que es. Lo necesario entonces es aquella formalidad o aquellas formalidades específicas, genéricas, sustanciales, etcétera, que están en esa cosa y que la definen y que la hacen ser lo que es, y que si usted quita alguna, pues esa cosa ya deja de ser lo que es. Por ejemplo, si usted toma al hombre, al ser humano, y le quita lo racional, la racionalidad, pues entonces deja de ser lo que es. Eso es una clara señal de que la racionalidad pertenece a ese núcleo íntimo, esencial de lo que el hombre realmente es. Entonces, la ciencia es un conocimiento de lo necesario. No es que lo otro no sea importante, por supuesto que es importante, pero en el sentido estricto de la palabra ciencia, saber que los caballos tienen cola, aunque es cierto, no es que no sea importante, sino que no se le puede llamar ciencia en ese concepto de ciencia que tiene Aristóteles y que Santo Tomás retoma. Ciencia entonces es un conocimiento de lo necesario. Lo otro también es conocimiento. Saber que un caballo es marrón y tiene cola y 4 patas es conocimiento, por supuesto que sí, y es verdad, por supuesto que sí, pero es conocimiento de aspectos accidentales. La ciencia en el sentido estricto debe ir a lo necesario. Y dice que por medio de sus causas.
¿Qué significa eso de que la ciencia es un conocimiento por medio de las causas? Pues significa que como lo que queremos es conocer la intimidad de las cosas, lo que la cosa es, ¿sí? Y por lo tanto queremos saber lo que hace que esa cosa sea eso que es. La inteligencia no se limita a conocer lo que una cosa es y ya, como de manera fáctica. No, la inteligencia avanza y pregunta el por qué. Esa es la palabra clave, esa es la palabra fundamental de la filosofía y la palabra fundamental del razonamiento, que es la tercera operación. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es de tal y de cual forma? ¿Por qué el hombre es esto? ¿Por qué el hombre es aquello? Entonces ahí entramos al terreno de la ciencia. Queremos saber por qué el hombre es eso que es. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Y de ahí volvemos al título, el rol de las causas en el razonamiento. ¿Cuál es la causa de que el hombre sea eso que es? O el hombre o lo que sea que estemos estudiando. ¿Cuál es la causa? Y resulta que es que aquello que es causa de que una cosa sea lo que es, pues en últimas, si ustedes lo piensan, viene siendo lo mismo que ser causa de la verdad de esa cosa, porque la verdad de una cosa es lo que esa cosa es. Cuando nosotros queremos conocer la verdad sobre una cosa, lo que queremos es conocer lo que esa cosa es, sobre todo de manera esencial, lo que esa cosa es de manera esencial. O en otras palabras, la verdad de una cosa se identifica con el ser de esa cosa. Claro, cuando queremos conocer la verdad de una cosa, básicamente es lo mismo que decir que queremos conocer el ser de esa cosa, el ser íntimo, esencial, cualitativo de esa cosa. Entonces, como que verdad y ser se identifican de cierta manera. No valdría la pena conocer algo que la cosa realmente no es. Estaríamos conociendo con falsedad, estaríamos equivocados, estaríamos en el error. Precisamente creer que algo es lo que no es la definición de error. En cambio, verdad es conocer lo que la cosa es, porque la verdad es el ser de la cosa. Entonces, conocer lo que causa que la cosa sea lo que es, viene siendo en última lo mismo que conocer la verdad. Cuando yo quiero conocer la verdad de las cosas, entonces en última lo que quiero es conocer aquello que hace que esa cosa sea lo que es, aquella causa del ser de las cosas. Entonces, de ahí viene esa famosa, muy célebre definición de la ciencia como un conocimiento de lo necesario por medio de sus causas. ¿Y cuáles son las causas en la perspectiva, en la visión aristotélica atomista? Pues las 4 tradicionales: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Si ustedes se fijan entonces, ¿cuál es el rol de las causas en el razonamiento de estas 4? Pues que cuando estamos razonando y queremos extraer un conocimiento a partir de otros que ya tenemos y explicar por qué ese predicado le conviene a ese sujeto, por qué podemos emitir ese juicio y decir esto es tal cosa. Entonces lo que queremos es buscar la causa de por qué ese predicado le pertenece a ese sujeto. ¿Por qué podemos decir, por ejemplo, que el hombre es corruptible? Se puede descomponer. El hombre sujeto es corruptible, predicado. ¿Por qué? Vamos a razonar, vamos a encontrar cuáles son las premisas y los principios que explican cuál es la causa. Y entonces encontramos, por ejemplo, que el hombre es corruptible porque es corporal, porque es material. Entonces ahí llegamos a utilizar la causa material y a través de la comprensión de la causa material, corporal del ser humano, encontramos la verdad de ese predicado: el hombre es corruptible. Entonces la inteligencia se explica ese juicio, esa composición. ¿Recuerdan ustedes la definición de lo que es un juicio? Compositio vel divisio, composición o división. Unimos o separamos conceptos: hombre y corruptible o corruptibilidad. Los unimos. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que podamos decir que el hombre es corruptible? Pues en este caso acudimos a la causa material y decimos el hombre es corruptible porque es corporal.
y podíamos hacernos otras preguntas acerca del hombre, y si son verdaderamente preguntas bien hechas y científicas, vamos en últimas a llegar a la causa final del ser humano, o a la causa eficiente del ser humano, o a la causa formal, y solamente a la luz de alguna de las causas encontramos la justificación del predicado que estamos haciendo acerca del hombre como sujeto. Pero esto que estoy diciendo acerca del hombre obviamente vale acerca de cualquier sujeto que estemos estudiando. Entonces, el rol de las causas en el razonamiento, espero que haya quedado lo más claro posible. Todo hombre naturalmente desea saber, pero no saber de manera solo superficial, sino también ir hacia adentro y conocer las causas internas del ser de las cosas. Y de ahí, entonces, que la ciencia sea un conocimiento de lo necesario por medio de sus causas.